el salmo cristológico, la unción del Mesías. Salmo 110. Bueno, este capítulo, como vemos, es un salmo compuesto por David. Pero hermanos, hay demasiado contenido en este texto. Tanto, podríamos escribir libros con solo este capítulo. Es el capítulo que nos permite contemplar la gloria de Cristo de una manera única en todo el libro de Salmos. Fue escrito por David y pues francamente tengo demasiado. Vamos a ir a bastantes textos del Nuevo Testamento, o bueno, por lo menos haré alusión a ellos si no alcanzáramos. Entonces seamos ágiles en la búsqueda sin perder el capítulo principal. Características principales de este salmo. Bueno, este salmo tiene un estilo como un oráculo, o sea, parece una revelación que está recibiendo un profeta, y efectivamente así es. En esa profecía, en esa revelación, David ve y recibe la promesa de que un Mesías, o mejor dicho, el ungido de Dios, que saldría desde su dinastía, de sus hijos, sería victorioso finalmente sobre todo el universo. Eso es lo que trata este capítulo. Una de las cosas interesantes de este capítulo es que ustedes se acuerdan que hemos visto a Jesús en todos los salmos, pero hay unos salmos más mesiánicos que otros. Mesiánicos me refiero a capítulos que nos anticipaban hechos del Evangelio, cosas que Jesús iba a cumplir en su vida. Hay muchos salmos que lo muestran, pero por ejemplo el Salmo 22, él habla de la venida de Jesucristo, pero de una manera donde el salmista se incluye a sí mismo. Él dice: me horadaron las manos y los pies, me rodearon toros. ¿Se acuerdan? O sea, el salmista se incluía, pero estaba en realidad pensando en Jesucristo. En este salmo es el único capítulo en donde el salmista piensa en el Mesías, pero ya no se incluye él, sino que lo distingue de él. Miren el 1. Jehová dijo a mi Señor. O sea, David aquí por primera vez se está presentando ante el Mesías como un súbdito más de ese Mesías. Nos está hablando directamente del Mesías. David será uno que le servirá a ese Mesías voluntariamente en adoración. Bueno, vamos a distribuir el salmo del 1 al 3, hablando de su realeza, la realeza de Cristo, y los versículos 4 en adelante acerca del sacerdocio y la segunda venida. Bueno, el sacerdocio y la segunda venida. ¿Listos? Comencemos versículo 1. Yahvé dijo a Adonai, a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Impresionante. Hermanos, evidentemente David no está hablando de sí mismo. David no está hablando, o no se está refiriendo al pueblo como hablándole a él mismo, a David. Es diferente. David está hablando de Adonai, del Señor de señores, pero Yahvé está hablando a Adonai. Un pasaje que demuestra la Santísima Trinidad, la diferencia y la distinción de personas, claramente. Yahvé le dice a Adonai, Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha. ¿Sí? Hay un contenido teológico impresionante tan solo en este versículo 1, hermanos. Por ejemplo, David sabemos que es el rey de Israel, el escogido del Señor, pero este de quien está hablando es superior a David, tanto que David le dice mi Señor. Nunca David le dijo mi Señor a nadie, pero a este sí, porque este rey es superior que él. Esa palabra en hebreo, mi Señor, es Adonai. Yahvé
habló a uno a quien David le dice Adonai. O sea, no es un rey cualquiera, no es otro rey, no es alguien, un Salomón. No, más grande aún, porque Adonai es nombre de Dios. Jehová es el Señor, pero el Mesías es el Señor. Ese título Señor es un título que le pertenece solo a la deidad. Pues bien, el Nuevo Testamento cita este capítulo muchas veces y cada vez que lo hace demuestra el cumplimiento en Jesucristo. Sabemos por el Nuevo Testamento que el Padre se dirige al Hijo y le está diciendo al Hijo: ven, siéntate a mi derecha, poderosa como Rey vencedor. Impresionante. Anote ese texto, 1 Samuel 2:10 y Hechos 2:34. Y ahora leamos Efesios 1:20. No pierda el texto principal. Anote los textos para leerlos en su casa y sigámoslo aquí juntos. Efesios 1:20. Dice: esta fuerza poderosa operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha. O sea, esa fuerza poderosa está hablando de la omnipotencia del Padre. ¿Sí? Lo sentó a su derecha, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Las sectas unitarias son bastante reduccionistas. Dice que la diestra significa poder. O sea, la diestra es un símbolo de poder nada más. Eso es muy simple, muy corto. Sí, muy corto. A decir verdad, el texto aquí nos está diciendo, versículo 21, se sentó sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Hasta ahí. ¿Bien? Entonces, impresionante, hermanos. Lo que está diciendo el pasaje es: el poder de Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y lo levantó, lo ubicó a sentarlo en los lugares celestiales sobre todas las cosas. Entonces, no es tan sencillo, no es tan simplista poder. No, es más. Implica distinción de personas. Implica la posición más alta sobre el cosmos, pero no incluye a Dios mismo. Porque el hecho de que Cristo está a su derecha no significa que el Padre se supera al Hijo. Eso lo vamos a mirar ahorita. ¿Bien? Luego, ¿qué dice? Volvamos al Salmo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién le va a poner los enemigos abajo los pies de Cristo? El Padre. Eso es lo que dice Yahvé a Adonai: pondré a tus enemigos bajo tus pies. El Padre le dice al Hijo eso. ¿Qué significa estrado de tus pies? En otras palabras, tarima. Es una referencia a una costumbre antigua. Anótelos. Josué 10:24 y Primera de Reyes 5:23. Esa expresión alude a una costumbre antigua de Medio Oriente, porque los reyes, cuando vencían y conquistaban a otros reyes, ¿qué hacían? Colocaban al rey derrotado en el piso y colocaban su pie en el cuello del que perdió, como un símbolo de grandeza, de que vencieron y derrotaron al adversario. Entonces el Padre le está diciendo: así haré con tus enemigos, hijo mío. Le dice a Cristo: hijo mío, yo te los pondré bajo tus pies. Y eso es un cumplimiento de la primera predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo: y pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Génesis 3:15. Jehová le había dicho a la serpiente allá delante de Adán y Eva: habrá un descendiente de la mujer que le aplastará la cabeza a la serpiente. Aquí está: pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. La simiente de la mujer aplastaría finalmente la cabeza de la serpiente en Cristo. Y miren que no solamente es un enemigo, porque el Salmo 110 está hablando de tus enemigos. Porque no solamente se le aplasta la cabeza a la serpiente, sino que hablaba el Salmo más adelante. ¿Se acuerdan que hablaba hasta de cadáveres, naciones? Todos los hijos de la serpiente están incluidos ahí. Los réprobos, los que nunca se convertirán al Evangelio, son hijos de la serpiente y están bajo los pies igual que su padre, el diablo. Ahora, luego aquí dice: siente mi diestra hasta que ponga tus enemigos. Alguno podría pensar, hasta que da a entender que cuando ya Dios someta a todos los enemigos, entonces Cristo se para y ya deja estar a la derecha. Para nada, hermano, no está diciendo eso. Vamos a 1 Corintios. Leamos este texto, 1 Corintios 15. (24) dice: luego el fin, cuando, o sea, después de la segunda venida sigue el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Lo mismo, el Hijo le entregará el reino al Padre. Esto, hermano, tira por el piso las herejías de los unitarios. Es explícito. Dice: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine. ¿Quién es Él? Cristo. Adonai, ¿sí? Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren, es lo mismo que dice el Salmo 110. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre al Hijo. ¿Qué más dice? Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas al Hijo, claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién fue? El Padre. O sea, el Padre no está sometido al Hijo. El Hijo no está bajo los pies del Padre. Eso es una insistencia de que son dos personas distinguibles. El Padre le promete al Hijo, hace un pacto con el Hijo. Es el pacto intratrinitario. El Padre le dice al Hijo: yo te juro, te prometo que te constituiré rey y colocaré todos tus enemigos bajo tus pies. Y cuando ya eso se haya cumplido, ¿qué va a pasar? El Hijo le devolverá el reino al Padre. Pero no significa que entonces Cristo vaya a dejar de estar a la diestra del Padre, porque si reina el Padre, reina el Hijo y viceversa, porque los dos también son uno. ¿Ven? Es muy impresionante. Es más, leyendo a un comentarista muy importante de Hebreo, Daily, se llama él dice que hay una expresión hebrea ahí, cuando dice hasta que significa no que Jesús deje de estar a la derecha, sino que anticipa que cuando ya todos los enemigos estén sometidos, va a comenzar un nuevo periodo, como una nueva etapa del reino. Claro, después de un periodo de guerra que sigue, un periodo de paz. Y si ya Cristo sometió a todos los enemigos bajo los pies, hasta el último que faltaba, que era la muerte, ¿qué va a seguir? La paz eterna. Pero el reinado no termina, comienza otra etapa del reino. ¿Bien? Impresionante. Y solamente vamos en un versículo, hermano, nos vamos al 110.
se me acaba el tiempo. Entonces, definitivamente es más que decir poder. ¿Se dan cuenta lo corto que es? De hecho, es más que un acto de honor. Colocar a la derecha a alguien era un acto de homenaje, de darle importancia, de honrarlo. También significaba que la persona que se hacía a la derecha se hacía al mismo nivel en dignidad. El hijo tiene dignidad igual que el padre. Comparten el dominio, la exaltación, el reino. Eso también refuta a otras sectas unitarias que dicen que el hijo es inferior al padre. No, son iguales. Está sentado a su derecha. Significa igualdad, coiguales. No es lo mismo. No se confundan. Es que son dos personas coiguales. Esa derecha es el lugar más elevado de toda la creación. Por eso el apóstol Pablo en Corintios 15 nos deja ver qué va a ocurrir, qué va a pasar cuando todo acabe. El final de todo. Toda potencia humana, todo dominio demoníaco se acaba. Satanás, sus huestes, el mundo y sus hijos, hasta la misma muerte, todos estarán bajo los pies de Cristo. Bien, volvamos al 110, versículo 2. Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder. Le sigue hablando el Padre al Hijo. Domina en medio de tus enemigos, le dice el Padre al Hijo. Todo esto es una conversación entre el Padre y el Hijo. Aquí lo que está diciendo es: el Señor de David, el Hijo de David y Señor de David, más aún, Cristo, va a contar con el respaldo divino para traer juicio sobre todas las naciones. Anoten sus textos: Salmos 2:6, Zacarías 9:10, y leamos Números 24. Números 24:17. Aquí dice Balaam: lo veo, no ahora, lo contemplo, se levantará, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel realizará grandes prodigios. De Jacob saldrá el vencedor y destruirá lo que quede de la ciudad. Una profecía mesiánica que está en el libro de Números, que tiene muchos ecos con esta, que está aquí en el Salmo 110. Volvamos al Salmo. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Impresionante, eso es muy hermoso. Pero ¿no les pasa que esa frase última es como la que pasa más inadvertida? Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Uno lee este salmo y a uno le impacta el versículo 1. Es impresionante. Y queda uno con el impacto y va leyendo, pero uno no ha superado el versículo 1. Y en el versículo 3, bueno, y quiero extraer las enseñanzas más prácticas. Este rey que domina sobre todos los enemigos, colocado ahí por el Padre, tiene un pueblo, y ese pueblo viene ante él voluntariamente. ¿Y qué hace? Le sirve en la hermosura de la santidad, para poder contemplar su radiante hermosura. Y luego dice: desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. El comentarista que les cuento, él dice que el término hebreo que se utiliza ahí no está refiriéndose al Mesías. Ahí, cuando habla de la juventud, no está queriendo decir que el Mesías iba a ser un joven. Aquí lo que está diciendo es que ese pueblo
que se entrega voluntariamente, iba a incluir jóvenes. O sea, este rey inspira adoración, que la gente quiera servir voluntariamente aunque son jovencitos. Impresionante. En Cristo los jóvenes son movidos por un impulso sobrenatural para servir a Dios, cosa que nunca antes se daba en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos eran los ancianos de Israel, los levitas, pero aquí este rey, hasta los jóvenes quieren servirle. Le sirven al rey, un fuego que sale de nuestra juventud y que es voluntario. Claro, los servidores que hemos comenzado el ministerio muy jóvenes, nunca fuimos obligados a eso. Los jóvenes que sirven en las iglesias no lo hacen en búsqueda de, los que lo hacen pues de corazón, no lo hacen en búsqueda de algo, de algún interés. Es completamente voluntario. Los jóvenes que van solitos a la iglesia, los que quieren aprender la palabra, conocer a Cristo, nadie les está obligando, porque este rey inspira a querer servirlo con pasión, y eso es una señal de que Jesús es el Mesías. Bien, sigamos adelante. Bueno, me voy a tocar partirlo en dos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Bueno, este versículo lo que nos está diciendo es que este rey es tan grande, tan digno, que no solamente está ungido con la realeza de David, sino que está ungido con la unción de un sacerdote. Y un sacerdote que es superior a Aarón. Aquí lo que nos está diciendo es que el Padre, cuando coloca al Hijo a su derecha, no solamente lo nombra Rey absoluto, sino que lo nombra sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Anoten este pasaje, Hebreos 7, del 1 al 17. Por eso hoy día no necesitamos sacerdotes, ni reyes. Cristo es el Rey, Cristo es el sumo sacerdote. Y el sistema de Aarón se acabó, se abrogó, se reformó. Mejor dicho, pasó, porque el sacerdocio de Cristo es superior. Y ya que hubo un cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Bien, versículos 5 y 6 le está diciendo que el Señor Dios Padre estará con el Mesías cuando el Mesías revele su ira contra sus enemigos, cuando traiga juicio en las naciones. Y termina el salmo de una manera muy particular, ¿no? Acaba como tomando algo de un arroyo y alzando la cabeza. Entonces es muy llamativo. Bueno, si tenemos en claro lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? El Padre le entrega a los enemigos al Hijo como Rey. Y no le basta con nombrarlo Rey, también lo nombra sumo sacerdote. Pues resulta que este Rey está peleando con las naciones y las está derrotando. Y mientras está venciendo, toma una pausa para tomar agua de un arroyo y alza la cabeza para seguir peleando. Esa es la idea, como el que toma una pausa y alzar la cabeza es una señal de victoria, de que es invencible, de que salió venciendo y para vencer, como dice Apocalipsis. Bien, anote ese texto, Marcos 12, 35 al 37, un texto que ya estudiamos acá en la iglesia el año pasado.
Ahora, hermanos, para terminar digo eso. El hecho de que Jesús esté a la derecha del Padre nos brinda un aliciente muy poderoso. Porque si Él somete a sus enemigos bajo sus pies, significa que indefectiblemente es vencedor. Hoy día el mal parece triunfar en muchas formas. Ese día acabará. Eso terminará. Muchas veces todavía en nuestro corazón hay emocionalismos, carnalidades que nos derrotan. Ese día se acabará. Podemos ir al Padre y decirle, podemos ir al Hijo y decirle, Señor Jesús, yo te quiero servir voluntariamente, en santidad, pero en mis miembros hay una ley que todavía se inclina a lo malo. Somete eso a tus pies, porque tú eres mi rey. Mis hijos aparentemente son indiferentes, fríos y reacios. Somételos a tus pies, rey, para que te sirvan voluntariamente, porque aunque el rey es poderoso, tiene un cetro poderoso, cuando uno lo conoce, inspira a servirlo de buena gana y dar la vida por él. Ese rey no necesita un sucesor, porque reina para siempre. Ese sacerdote no necesita un sucesor, porque no necesita un vicario aquí en la tierra, porque es rey y sacerdote eternamente. Bueno, entonces, hermanos y amigos, especialmente los amigos, les pregunto, ¿usted es parte de los súbditos voluntarios del rey o es parte de los enemigos? Porque todos los enemigos, y si usted es uno, usted también será aplastado bajo los pies de Cristo, el Cordero vencedor que los someterá por toda la eternidad bajo sus pies, si no se arrepiente. En cambio, si usted es un hijo de Dios, la marca de que es hijo de Dios es porque usted quiere servirle con disposición, con voluntad y con santidad. Si usted quiere servir sin santidad, quizás está en el lado equivocado. Si quiere servirle con santidad pero con poca disposición, tampoco. Le queremos servir a este rey voluntariamente y no solo de corazón, sino también con toda santidad. Y contamos con el Hijo que intercede por nosotros a la diestra del Padre, no solamente como un rey que somete a los enemigos, sino como un sacerdote bueno que ora por nosotros, pide por nosotros, nos perdona con su sangre y nos conservará para que nadie manche nuestras vestiduras y nos arranque de su mano que es invencible. Amén.